Originario de Santa María Tultepec, nació en el barrio que conocemos como El Refugio, y desde niño se dio cuenta que el sistema escolar entonces vigente no era el adecuado para él. Y al terminar la secundaria se inició en el piano en Tultepec con el maestro Manuel Silva. Y en 2006 recibe el Diploma Superior de Estudios Musicales en órgano en el Conservatorio Nacional en París, Francia. Funda y dirige los más importantes festivales internacionales de órgano en México. Ha realizado 11 giras en diferentes países de Europa y de América. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y actualmente cursa un diplomado de dirección musical en la Universidad Nacional Autónoma de México, y es director del Colegio de Música de Tultepec. Hoy, en Testimonios de nuestro tiempo, el organista de talla internacional, Víctor Contreras Ruiz. ¿Qué tal, amigos de Tultepec TV? Bienvenidos nuevamente. Hoy con Eliana Barrón conduciendo. Les había prometido hace 8 días que iba a regresar y aquí está con nosotros. Y con un gran invitado que es una persona a quien admiro mucho, que estimo mucho, el maestro Víctor Contreras, organista internacional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente. Maestro Víctor, es un honor estar aquí con usted. Comenzamos con la primera pregunta. Platíquenos un poco de cómo fue su niñez, cómo fue la escuela, estar con sus 3 hermanos. Platíquenos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Beto. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y participar en este proyecto. Y sí, con mucho gusto. A hablar de la niñez, no sé por dónde tendría que empezar. Bueno, pues tengo 3 hermanos, como ya se mencionó. Somos niño, niña, niña. Yo soy el mayor. Sigue mi hermano Eder, que me lleva 2 años, y después Olimpia, después Irlanda, con la cual yo me llevo 15 años de diferencia. Entonces, eso pues, sí marca una dinámica nueva en nuestra familia cuando ella llegó. Mi niñez, pues bueno, en familia con mis padres. De hecho, cuando yo soy niño, tengo la fortuna de estar con mis padres y todavía con mi abuelo, que fallece apenas hace algunos años. Entonces teníamos ahí vivíamos todos juntos, y yo siempre viví con mi hermano, digamos, él fue mi compañero por las edades. Uh-huh. Mi hermana Olimpia llegó un poco después, ya 5 años después, tenemos de diferencia, y pues yo puedo decir que mi infancia fue una infancia muy, muy tranquila, muy de muchos juegos. Jugábamos todo el tiempo con mi mamá siempre se dedicó a jugar con nosotros. Bueno, realmente nos enseñaba jugando. Regresábamos de la primaria y la dinámica era ponernos a jugar, y así nos convencía de hacer las tareas y todo este tipo de cosas. Los juegos no duraron mucho, porque después, a temprana edad, pues bueno, mi mamá y mi papá nos empezaron a llevar a algunas actividades culturales que había aquí en Tultepec, que bueno, no juegos no eran divertidas, era muy divertido ir, ¿no? Estábamos o en la Escuela de Bellas Artes, o íbamos a bailar, bailábamos danza folclórica, porque a mi papá siempre le gustó la danza folclórica y él en su juventud lo hizo mucho, él bailó mucho, y pues nosotros también un poquito de eso nos tocó. Entonces en nuestra formación estuvo eso, y eso, digamos, estoy hablando de nuestra niñez temprana, los 7, 8 uh-huh. años, 9 más o menos. ¿Todo ¿no? esto aquí en Tultepec? Todo esto aquí en Tultepec, sí, toda la niñez transcurrió aquí en Tultepec, en el barrio de Guadalupe, pero siempre dijimos del refugio, porque está la capilla del refugio. Uh-huh. Yo nací justo enfrente en el consultorio del doctor Felipe, el doctor Chato. Allí nací, a una cuadra de la casa. Entonces, de todos los integrantes de mi familia, de mi núcleo familiar, soy el único que nació en Tultepec. Entonces, todos los demás se fueron a los hospitales. Como siempre, o se fueron a lechería, o nacieron fuera. Exacto. Oye, Víctor, yo sé que tú en la escuela fuiste un personaje destacado, por un lado, pero por otro lado también a ti te fastidiaba la norma, la regla. ¿Te fastidió la escuela desde cuándo?
Yo creo que desde siempre, bueno, ya viejo me doy cuenta que tengo un fuerte conflicto con la autoridad, ¿no? O sea, pero yo nunca entendí de qué se trataba. No, no es que fuera un conflicto con con la autoridad, yo desde muy pequeño siempre me cuestioné todo. Entonces cuando dejaban una tarea y si yo la consideraba tonta, me preguntaba por qué hacerla, ¿no? Claro que pues, a un niño de 9 años, pues generalmente no se les permite decir que una tarea es tonta, simplemente la tiene que hacer ya, ¿no? Ujú. Pero yo así entendía las cosas y las cosas que no me gustaba hacer nunca las hice, ¿no? El problema realmente se agudizó en la secundaria cuando este fue el periodo más aburrido de mi vida, ¿no? Lo recuerdo así perfectamente, 3 años horribles, ¿no? Al menos cuando estuve en el salón de clase, ¿no? Más rebelde además, ¿no? No, de hecho no, que fue lo peor, yo nunca fui rebelde, ni siquiera tuve esa escapatoria de poder divertirme en la rebeldía o hacer cosas rebeldes, no, 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 yo era de lo más aburrido. Yo simplemente me dedicaba a esperar sentado en mi banca que se terminara todo, ¿no? O sea, o sea, ya cuando salía de la escuela y pues ya veía que la vida no era la escuela, ¿no? Y que el mundo no era la escuela. Maestro, y dentro de toda esa rebeldía, ¿cómo fue que se inició con los órganos? ¿Cómo fue su pasión por la música? ¿Cómo nació? ¿Por qué? Pues fue realmente bastante raro. Ah, realmente yo puedo decir hasta el momento de hoy que no fue una decisión. Porque de querer hacer cosas, yo quería ser antropólogo, como alguna vez le dediqué a Beto. Eso era lo que yo quería hacer. Siempre me había llamado la atención la historia, los idiomas, la literatura. En ese momento yo no sabía qué era la literatura, pues, sin embargo a mí me gustaba leer, me gustaban las letras, me gustaban las historias sobre todo, cómo las cosas se contaban y cómo la gente contaba sus historias. Ujú. Pero pues yo así de escuincle, pues no sabía que todo eso era literatura, ¿no? Realmente aquí en Tultepec había muy, muy poco a dónde acercarse a esos temas en esos años. Pues luego sigue siendo el caso, ¿no? Pero en esos años era todavía más difícil, había menos cosas. Entonces yo estaba muy atraído por todo ese tipo de temas. Sin embargo, llega el punto en que hay que inscribirse a la preparatoria y bueno, mis papás me llevaron a la preparatoria de Chagüento, que es la EPO, que le dicen. Eh, Pasé mi examen y pues yo no era mal estudiante, ¿no? Pero resulta que pues no paso el examen, no paso el examen. Pues era una cosa que no podíamos creer porque yo mismo hice el examen y yo dije, pues esto está bien fácil, o sea, esto tiene que pasar, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Y no quedé en la prepa y fuimos a ver, y había un libro así de gordo de todos los resultados de todo el Estado de México, de todos los nombres. Y en la última página, 3 nombres antes del peor de todos, estaba yo. Sí, sí, o sea, Le hicieron trampa. no, pues un error o no sé qué pasó, ¿no? O no sé, simplemente así pasaron las cosas. Entonces, no entré a la prepa. Resulta que ese mismo verano, un pariente mío, mi tío Manuel Silva, que vivía 2 casas enfrente de ahí de su casa, aquí en el refugio, eh, en ese momento él se compró un piano, porque él había sido en su juventud pianista, había estudiado en el conservatorio, Ujú. había sido muy buen músico y toda esta cosa. Entonces se compró un piano y fue a la casa a decirle a mi mamá, se llama muy bien, a invitarnos o a invitarme a que si yo quería tomar clases de piano. Entonces me preguntó así, pues yo accedí y dije, y yo lo recuerdo perfectamente, dije, pues no estaría mal poder tocar el piano en una fiesta. Así, sí. O sea, yo así lo pensé. Dije, Bam, Así sí, nació. sí, sí, bam, sí. Yo dije, cumbia. no, pues, para una fiesta yo creo que está bien. Y entonces empecé a tomar clases y a la primera semana, una semana después, yo ya sabía que eso era lo que yo tenía que hacer. Ahí me di cuenta, ¿no? Dije, no, ves aquí, ya se decidió rápido, ¿no? Descubrió su vocación en ese momento. Vaya, digamos que, no sé si, bueno, yo pienso que las personas tienen vocaciones para muchas cosas, eh, pero hay un punto en el que hay que decidirse por algo. Entonces yo me dije, pues esto no está mal y hay cierta facilidad, entonces pues, vamos. Ujú. Te encontraste con que eras habilidoso en la cuestión de aprender este tipo de instrumento, porque si no, Ujú. te hubieras vuelto también rebelde y vas para atrás. No, de inmediatamente yo me hubiera dado cuenta, porque creo que sí, yo me di cuenta. Cualquier persona puede darse cuenta si es bueno para algo o no, o si tiene lo necesario. Yo no me puedo catalogar en ese momento de que bueno o extraordinario. No, no, no.
Para mí era muy difícil, pero yo me di cuenta que tenía lo necesario. Yo me di cuenta que si trabajaba podía hacer algo, ¿no? Ujú. De una manera muy intuitiva, porque pues que se puede saber a los 15 años, pero yo me di cuenta, ¿no? También sabía que ya estaba viejo para eso, 15 años, ¿no? O sea, hay gente que a los 15 años está tocando Tchaikovsky, ¿no? Yo estaba tocando pues, do, re, mi, ¿no? O sea, nada. Pero pues bueno, sí pasó. Pero bueno, finalmente de ese do re mi te convertiste Ujú, en un artista internacional. ujú. ¿Cómo llegaste a este nivel, Víctor? ¿Cómo te hiciste un artista internacional tan importante? Ah, pues práctica, práctica, practicando todos los días, ¿Y qué pasos seguiste? practicando todos los días, Después del sí. maestro Manuel, Eh, te fuiste al conservatorio. Estuve con el maestro Manuel, trabajé con él, casi no completé el año, porque fue de un verano al siguiente. Entonces al siguiente verano la idea era ir a Guadalajara, a la Escuela de Música Sacra. Y sí, hicimos una incursión con mi papá, fuimos hasta Guadalajara y nos regresamos. O sea, yo realmente no me sentí bien como para quedarme. Pues, estaba escuincle, ¿no? Entonces sí nos regresamos. Y después surgió la idea de Toluca, que había la escuela de música sacra, una escuela particular que no tiene reconocimiento oficial. Sin embargo, allí daba clases en aquel momento el maestro Víctor Urbán y pues, obviamente sí, teníamos idea porque el maestro Urbán es aquí de Tultepec y digamos que está un poco en la idea colectiva, ¿no? De lo que tiene que ser un músico. Entonces fuimos allá y allí ya al momento de inscribirnos, bueno, inscribirme, hicieron una prueba, la prueba que pasan todos los estudiantes, aptitudes musicales generales. Pero allí me dijeron, bueno, yo mi idea era estudiar piano. Realmente yo no quería estudiar órgano. Una vez más, hice en la vida una cosa que yo no quería. Yo quería estudiar piano. Entonces allí me dijeron, es que mira, si tú estudias órgano, tienes que estudiar a la par la carrera de piano. Entonces mi idea así en ese momento fue dos por uno. Dale, órgano. Entonces, así fue, ¿no? Y una vez más, o sea, empecé a tocar el órgano y cuando empecé a tocar dije, es esto. Y el piano, sí, por supuesto, hice estudios de piano, pero sí ciertamente se quedó a la saga, ¿no? Rezagado, yo me dediqué al órgano. Maestro, y cuando regresó, llegó a la parroquia de San Francisco de Asís. Platíquenos un poco de eso y de el órgano antiguo que tienen en esa parroquia. Ah, ya, es un órgano muy importante en el Estado de México y en lo personal para mí también. Ah, les platico un poco, yo llegué a Toluca entonces a los 16 años. Fue que me fui a estudiar allá a Toluca y viví allí 3 años. ah, y llegó el punto en que decidí regresarme, porque bueno, recuerdo muy bien que la escuela no tenía, hasta ahorita creo que no tiene validez oficial, entonces en mi cabeza, a pesar de que yo estaba muy escuincle y toda la cosa, y el ambiente en la escuela era realmente, tú tienes que ponerte a estudiar música, o sea, era un ambiente muy exigente en ese aspecto, pero un poco rezagado en el aspecto de que no había, pues eso, que ahora todos los estudiantes necesitan una validez oficial, ¿no? Pues no lo había, vaya, pero entonces yo me dije, me regreso a Tultepec, y así fue, me regresé a Tultepec, y aquí estuve trabajando yo solo, sin profesor, unos 2 años, más o menos. Y en ese momento fue que ya me integro a la parroquia de San Francisco de Asís y fue un periodo muy importante para mí porque es un órgano verdadero, un órgano histórico, 1791 más o menos está datado. Entonces es en ese instrumento que yo aprendo a tocar órgano, porque es un instrumento de verdad, o sea, tubular, histórico, que tiene todos los elementos para desarrollar el oído, para entender la técnica, para entender el estilo de la música. Entonces, mi formación es un punto muy importante en el órgano. Paso allí esos 2 años y entonces llega el año de 2002, más o menos, Ujú. eh, y un compañero mío que ya estaba en París me invitó a ir a París, pero de hecho yo tenía una beca para ir a Estados Unidos. Ujú, a Connecticut. Ah, exactamente, a Connecticut, que fue en principio una de las cosas que me hacen dejar la escuela de Toluca, porque tenía que preparar muchas cosas, como el idioma, tenía que aprender inglés, tenía que hacer muchísimas cosas y dedicarme exclusivamente a eso. Entonces fue que regreso a Tultepec, entre muchas otras cosas,
eh, y logro la beca. De hecho, tengo ahí guardado en un cajón, es una cosa que nunca, ahorita me acuerdo porque yo sé que está allí, tengo la aceptación de la universidad. O sea, ya estaba todo, ya me tenía que ir ese verano. Y me habla este cuate para sonsacarme, oye, es que París y no sé qué, y le digo, sí, pues, pero pues allá, La ciudad del amor. sí, allá, bueno, ahí en Estados Unidos me daban hasta coche, o sea, la universidad me decía, mira, vas a trabajar en una parroquia que está a unos kilómetros de la universidad te va a dar un coche para que tú vayas y vengas y trabajes todo. Pues, una vez más, uno de escuincle, nadie te dice las cosas correctas, ¿no? Las tienes que descubrir. Ujú. Entonces este tipo bueno, este amigo, ¿no? Me sonsaca y así de la noche a la mañana, otra vez, le escribí al maestro, ¿sabe qué, maestro? Me voy a París. 5 minutos después, el maestro de la universidad me responde y nada más me dice, suerte. Es todo lo que me dice, todo lo que me dice. Y entonces, 3 semanas después, porque eso era agosto, yo ya estaba en París. Entonces allí preparo y ahí es muy diferente, ¿no? O sea, yo venía, el sistema francés a mí me gustó muchísimo. Por una vez en la vida yo me sentí comprendido, porque yo llego al sistema francés y no, primero, no me exigen el idioma, yo no lo hablaba, lo aprendí allí, no me exigen papeles o no me exigen nada más que saber lo que hay en la prueba de entrada. Entonces ellos dan una lista de obras que hay que tocar para ubicarse en los grados y era un concurso de entrada, éramos 15 en ese concurso. Entonces yo llegué en el mes de, si recuerdo bien, final de agosto o septiembre y el concurso era en octubre. Yo tenía nada más un mes para preparar el repertorio, porque es un programa impuesto, entonces ya vi el repertorio, tuve la fortuna de que un amigo mío me consiguió una iglesia para poder estudiar, tenía un órgano, y me puse a estudiar ese repertorio. Entonces llegó al concurso, éramos 15 y pues con la sorpresa de que me agarra, ¿no? Entre 15 quedamos 4. Y entonces pues era como chiste porque había un japonés, había un alemán, había un francés y había yo. Y De todo un poco. estaba el mexicano. Entonces digamos que esa fue mi generación, al menos en esa vez la entrada del conservatorio. Entonces yo me sentí muy bien, como les decía, por primera vez comprendido, porque no se trataba de quién te conoce, de dónde vienes, no, de nada, o sea, tocas o no tocas, sabes o no sabes, y ya. Entonces, yo hice mi prueba y además tuve una sorpresa mayor, porque me colocaron en un grado superior al que yo había solicitado. De tal suerte que yo sin tener en ese momento, vaya, no tenía ni la prepa. O sea, de tal suerte que en ese momento no tener estudios que pudieran certificarme, yo llego y en un año me dan me graduó con el equivalente de licenciatura del gobierno francés y me quedo 2 años más a hacer una especialización, Ujú. que aquí en México me dan, sí, que sin prepa, aquí en México me la validan como maestría. Cuando regreso a México hago mi prepa ya, pero ya. Que de hecho cuando me dan mi certificado de preparatoria, sí, en Toluca, que yo le fui a recoger a la ventanilla de la preparatoria abierta, yo recuerdo que ese es uno de los momentos más felices de mi vida. Pero Por- primero obtuvo su... Primero su fuiste licenciado, Ujú. luego maestro. Me inscribí al doctorado aquí en la UNAM, sin prepa, y me pusieron en el doctorado, sin prepa, Sin prepa. sin prepa. Entonces, por eso yo digo que yo me sentí aceptado, porque es un sistema en el que, al menos a mí me tocó, tú vas por la capacidad de la persona, se ve por el individuo y no se ve por números o son muy prácticos, sabes o no sabes y punto. Y ya. Por supuesto, después completé mi formación y la prepa y todo, y el día que me dieron mi certificado fue uno de los días más felices de mi vida. No me puedo acordar. Maestro, y cuando regresaste a México, te Ujú. diste cuenta que querías ser una estrella rutilante y buscaste un manager. Ah, sí, Y no encontraste nadie que te pudiera representar. efectivamente, sí, porque yo llegué de Europa y relativamente joven, cuando regreso tengo 26 años de mi estancia en Europa. Entonces, pues yo tenía mucho ímpetu porque yo había participado en concursos internacionales en Europa, entonces estaba yo, digamos que en el,
bien en forma, vaya. Estás en el top 10. Sí, estaba bien en forma, ¿no? Estaba muy en forma. De hecho, cuando yo estaba en el conservatorio, el día que me dan mi título, yo recuerdo que me dije, pues ahora sé qué, qué tiene que saber un estudiante, porque es otra cosa que nadie te dice. Nadie te dice cómo tiene que ser un estudiante. Entonces, cuando me dan mi título, yo ya sabía, pero ya se había acabado, ¿no? El último día. Pero entonces, vengo a México y pues yo traigo todo ese ímpetu y quiero tocar, porque yo estudié para eso, para ser concertista y quiero tocar. Y me doy cuenta pues que hay tantas carencias, que faltan muchas cosas, entonces busco un manager o busco una persona que quiera hacerla de manager para mí. Y pues me doy cuenta que no hay nadie. Hay una persona o dos que manejan 2 o 3 grupos, o tal vez 3 o 4, pero es muy difícil y sobre todo para el órgano. Entonces yo empiezo a organizar conciertos, de tal suerte que al tercer año, sin darme cuenta, yo estoy manejando 3 festivales internacionales de órgano. Fundo el Festival de Órgano Santa Prisca, en Tasco. El año siguiente me dan la dirección del Festival de Órgano de, de Guanajuato, que me la dan en la edición número 12. Ya es un festival internacional andando y me llaman a mí para es que yo tomo la dirección de ese festival. Y ese mismo año en que fundo no es cierto, fundo el Festival del Tasco, y al siguiente año fundo el Festival Internacional de Órgano de la ciudad de Zamora. En Zamora, Michoacán, resulta que compran un órgano, el más moderno que hay en México, es un órgano que les cuesta 1,5 millones de euros, enorme, bonito Wow. el instrumento, no, una maravilla de instrumento. Y no hay nada, lo tienen ahí, y tocan misas, ¿no? Entonces, pues yo voy y digo, vamos a hacer un festival y lo hacemos desde el principio y se funda el festival. Entonces, cuando yo llego 4 años después, estoy manejando 3 festivales y a ese punto me doy cuenta que ya había organizado 60 conciertos, yo solo, ¿no? Para un montón de colegas que, Que estaban sin poder que tocar a ningún lado. pues sí, que no podían tocar porque pues no hay bien dónde tocar, ¿no? O sea, sí había, pues, pero eran menos los espacios. Entonces, en cierta manera, yo me convierto en lo que estaba buscando en el manager. Maestro, y a la par también ha viajado a otros países, ¿no? Ha ido a Italia, a Madrid. Platíquenos un poco de eso. Es guau, o sea, muy diferente. Sí, pues son experiencias que en la vida digamos, del artista se van quedando como enseñanzas, como recuerdos buenos, eh, malos también, eh, y sobre todo son experiencias que uno va tomando. Porque cada vez, bueno, lo que yo pienso en las personas es que cada vez, primero, cada vez puede ser mejor y por supuesto cada vez tiene que ser mejor. Entonces yo recuerdo mis primeras experiencias, fueron muy buenas, o sea, los conciertos fueron buenos, pero yo siempre tuve esa cosa de ser muy insatisfecho, entonces yo me sentía insatisfecho cada vez que tocaba un concierto. Y me pasaba, por ejemplo, que si se grababa, nunca veía la grabación hasta después de un tiempo, y ya después me daba cuenta que no estaba tan mal, ¿no? Bueno, tan mal no estaba que, de hecho, desde las primeras experiencias, la primera experiencia que yo tuve en Europa fue un concierto que toqué en el año de 1998. Y ahorita que lo pienso, pues yo había empezado a estudiar 3 años antes, o 4 años antes. Entonces esa fue mi primera experiencia en un festival internacional de órgano. Y salió bien, al grado de que hoy, después de tantos años, casi 20, me siguen invitando del mismo festival, ¿no? Eh, Así como que siempre les gustó y se guardó eso. Y después, bueno, ha habido muchas otras experiencias. Sí, hizo un buen papel y por supuesto a la gente le agrada Ujú, y le gusta su música, cómo se desempeña. ujú. Los demás lugares, ¿cómo fue viajar, por ejemplo, a Italia, 3 años seguidos a un concierto también? Sí, pues como te decía, siempre las experiencias, una buena experiencia trae otra, o siempre están encadenadas. Entonces, hay muchas anécdotas ahorita que estoy recordando, pero tal les cuento una muy buena, pero esos primeros conciertos así fueron, la primera vez que yo estuve allá, eh, toqué 2 conciertos. A la siguiente vez que me invitaron, realmente yo estaba completamente sorprendido. Otra vez en Toluca, un escuincle
19 años, no sé, yo andaba en el cine y se fui a ver mi correo a un café electrónico porque ni computadora había, ni internet tenía nadie en la casa, ¿no? Y veo un correo que me están invitando a un concierto, digo, yo, sí, voy. No me pregunté tampoco nada, ¿no? Entonces poco a poco la gente me empezó a conocer allá y en cierta manera como que se corrió el rumor y ya poco a poco me invitaron a otros festivales. En este momento ya son de, ya son 12 veces que he hecho el viaje nada más para tocar conciertos, no sea Italia, sea Alemania, o se han conjugado visitar varios países en una sola gira, ¿no? Ujú. Bueno, todo ha pasado así al grado de que hace unos 2 años fui a tocar un concierto cerca de Pisa, un poco en el norte de Italia, y pasé al Conservatorio de Florencia, porque yo estaba ahí en Florencia esperando entrar a una de las grandes galerías ahí en Florencia, y para mi sorpresa estaba parado justo en la puerta del conservatorio, ahí decía Conservatorio de Florencia. Y dije, pues dejé la fila y dije, me voy a meter, vamos a ver qué hay aquí. Y pregunté por el maestro de órgano. Pues, vamos a ver si acaso está. Y sí, sí estaba. Este, Fui, lo saludé, me presenté, le dije, soy organista mexicano. Y él me dijo, ¿eres Víctor Contreras? Digo, sí, soy yo. Allí, inmediatamente me invitó, eso era diciembre, y me invitó al siguiente verano a un festival que él organizaba del otro lado, en el mar Adriático, una ciudad muy bonita, Vasto se llamaba. Yo ni lo conocía, el maestro del Conservatorio de Florencia, pero él ya sabía de mí. Entonces ahí me invitó y dije, bueno, pues vengo, por supuesto, con mucho gusto, ¿no? Entonces las experiencias han sido así, ¿no? Maestro, con todo esto que nos relatas, que nos dices, pues tú tuviste entonces la oportunidad, yo creo siempre, de tu poderte quedar a vivir en Europa y ser un destacado exponente de la música mexicana desde Europa. Pero no, tú decides que tú tienes que venir a Tultepec, radicas en Tultepec y encima de todo también hasta formas un colegio, donde ahora haces artistas, ¿no? Ya tuvimos la Ujú, oportunidad de escuchar el año pasado en Cueterías, producto, ¿no? De todo ujú, de todo esfuerzo de tus maestros y de ti ujú. en tu escuela. ¿Qué hay de tu escuela? Cuéntanos. De la Y de escuela. tu regreso a Tultepec, ¿no? Sí, bueno, al regreso a Europa. De hecho, cuando yo estaba en mi último año, pues, sí, por supuesto, siempre hay oportunidades de quedarse, pero hay varios factores que me hacen regresar. Uno, podemos decir, el principal es que yo fui becario del FONCA durante 2 años y dentro de los reglamentos estipula que hay que vivir en territorio nacional el doble de tiempo que FONCA paga por la estancia fuera. Explíquenos qué es Ujú. Fonca, maestro. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes tiene varios programas de becas, entre ellos para el fomento de la cultura aquí en México, y tiene una parte muy importante que beca a estudiantes en el extranjero. Entonces yo tuve la fortuna de tener una de esas becas, que dan muy pocas al año, dan para música en el extranjero en ese momento había 15 y los aplicantes pues, son todos, no todos los que están fuera. Hay Entonces, mucha gente. sí, sí, tuve la fortuna de que me dieron esa beca y la tuve 2 años. Entonces, esa es una de las cosas que me hace regresar a México porque tengo ese compromiso legal. Me firman un contrato con Fonca. Por regreso. Pero también hay muchas cosas, o sea, como sea, siempre, pues es el país, es la tierra, es la costumbre, uno está habituado a vivir de cierta manera. No obstante, después de años de vivir en otro país, las costumbres cambian y eso, ¿no? Entonces, por eso regreso. Eh, Ahora, con lo del colegio, digamos que es uno de los últimos proyectos que he realizado. Y lo del colegio, digamos, yo siempre he tenido también, no puedo llamarlo completamente vocación, pero digamos que se me da eso de enseñar a las personas. Una persona que pregunta una cosa que yo sé, se la explico hasta que se cansa, porque él no, porque, que no me canso yo. Este, entonces se me da bien eso de enseñar y la gente me busca por eso. He tenido mucha suerte con mis alumnos. He tenido muy buenos alumnos. De hecho, en este momento tengo dos de mis alumnos han logrado becas en Europa.
Tengo un muchacho que se acaba de ir apenas en septiembre, está en Alemania, le dieron beca completa, o sea, le pagan todo, lo único que tuvo que pagar fue su boleto de avión. Él está en Regensburg. Y otro de mis estudiantes aplicó para un conservatorio en París, está terminando sus estudios de órgano en París. Entonces, los muchachos, desde que yo llegué, me empezaron a buscar, los estudiantes de órgano. Y yo empecé a trabajar con ellos y se hizo una muy buena clase, y ha habido muy buenos resultados. Y ahora, el colegio que yo fundo aquí en Tultepec responde un poco a esa inquietud, también porque eh, mucha gente había preguntado acerca de clases y eso, pero pues obviamente yo solamente doy clases de órgano y algunas cosas teóricas. Pero entonces surgió el proyecto de crear una nueva institución, una escuela, en donde pudiera haber también más instrumentos. Y así nació el Colegio de Música de Tultepec hace ya casi 2 años. A este punto ya tenemos varios instrumentos. Ahorita la escuela ofrece piano, canto, tenemos guitarra, tenemos saxofón, tenemos trompeta, tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos violín, tenemos violonchelo, o sea, ya está grande la escuela. Ujú. Y las materias teóricas tenemos coro y los solfeos infantil y juvenil, ¿no? Entonces, pues bueno, también es uno de los nuevos proyectos ahorita. Muy bien. Estamos ya en los límites del tiempo, Mm. pero no nos queremos ir sin la parte sociológica de este programa, ¿no? La parte medular, que es tu visión como un artista internacional, como un gran ejecutante, tu visión de este pueblo, de este municipio que se llama Tultepec. Mi visión de Tultepec. Ya nos dijiste que regresas porque Ujú, la tierra te llama y porque las ujú. costumbres te siguen atrayendo, ¿no? ¿Qué específicamente? ¿Qué específicamente? Bueno, yo no sé. Yo pienso, cada vez que alguien me pregunta una cosa así, nada más se me viene una frase de los antiguos romanos, ¿no? Que dice que nadie quiere a su tierra porque es bella, sino porque es suya, ¿no? Pues obviamente, o sea, eh, a mí me gusta estar en Tultepec porque aquí está la gente que yo conozco. Aquí están mis amigos, aquí está mi familia, aquí está eso, porque de gustarme, pues a mí me gusta París, ¿no? Me gusta más Roma. Sí. pero, ¿Y pero qué pues opina, bueno. maestro, sobre los festivales que hay aquí, por ejemplo, un festival muy común de aquí, Ujú. muy típico y muy bonito, que es Cueterías? Ah, bueno, ya tenemos que hablar ya de cosas específicamente de Tultepec. Yo decía, pues sí, para lugares bonitos hay lugares mucho más No, porque igual bonitos, también nos puedes decir lo que no te gusta. Aquí lo que pero queremos es que la ujú, gente en 30 años, 40 años que ve esta cápsula, digan, el maestro Víctor veía Tultepec con estas cosas que le gustan y con estas cosas que no le gustan, ¿no? Sí. exactamente, sí, ya para redondear la idea, es justamente lo que yo quiero decir. O sea, una cosa es cómo es el pueblo, cómo se ve, y otra cosa es cómo la gente vive también, ¿no? Eh, Y la visión que yo tengo de Tultepec yo creo que tal vez traspasa varios años, porque tengo los recuerdos de la niñez, en donde Tultepec es un pueblo en el que toda frente ahí a la casa pasan vacas y se espera lechero y ese tipo de cosas y costumbres que pasan en un pueblo. Y está el pueblo de hoy, que ya no es así, que ya no es un pueblo agrícola, que es más bien, no es un pueblo industrial tampoco, pero la economía gira en torno a la pirotecnia, a la música. Sin embargo, a pesar de que el pueblo ha crecido exponencialmente, ha conservado estas costumbres que nos identifican como pobladores de este lugar. O sea, por mencionar algunas, pues están las mayordomías, está muy arraigada la fiesta de Santa Cecilia entre los músicos y las fiestas de la pirotecnia, ¿no? Entonces mi visión de Tultepec, tal vez a futuro, vaya, no lo sé, yo siempre quiero ver las cosas mejor. Yo espero que Tultepec en unos años sea mejor de lo que es ahora. Ahorita es muy bueno, de hecho, por eso lo pongo así en perspectiva. En mi infancia yo vi una cosa y ahora yo veo que ha mejorado y espero que esto siga mejorando. Ahora, en cuanto al arte, a lo que hago yo, a órgano y eso, bueno, pues mi visión inexistente, porque no hay órganos aquí en Tultepec, o sea, finito, así es, ¿no?
por tal razón he tenido que ir lejos, ¿no? A Tasco, a Guanajuato, a hacer cosas allá en donde hay órganos. Entonces, sí, yo creo que una cosa que me gustaría es que un día en Tultepec hubiera un órgano, otra vez, porque hubo una vez un órgano histórico, pero pues no sé, las generaciones anteriores no entendieron de qué se trataba el órgano histórico y lo quemaron o lo vendieron, no sé qué pasó, pero ya no existe. Entonces, sí, yo como organista me gustaría que un día existiera otra vez un órgano, pero no es nada más, no es nada más eso. Lo que yo quisiera para Tultepec es que creciera como sociedad, que hubiera más educación, la educación que hay que estuviera más comprendida, que hubiera un plan general del desarrollo de Tultepec y sobre todo que la gente de Tultepec como tal estuviera más consciente de qué se puede hacer, que no sé, necesita haber necesariamente un incremento en la conciencia individual y colectiva de la gente en Tultepec. Yo creo que no vamos mal, yo creo que vamos bien, pero tengo mucho interés también en saber cómo va a ser Tultepec en 30 años, por supuesto. Maestro, pues ya para despedirnos. Se nos acabó el tiempo ya. Invítanos a Cueterías. Va a estar tu colegio. Sí, va a estar. Invítanos, por favor. Va a estar el colegio de Tultepec en Cueterías. Va a ser la segunda ocasión que estemos pues, con el colegio, porque yo he participado en solista, hice un concierto, me parece, en primera Cueterías, ¿no? Sí. En la primera edición de Cueterías. Pero esta vez he tenido la fortuna y agradezco mucho la invitación ¿es la qué edición? La sexta edición. La sexta edición de Cueterías. Vamos a ofrecer un concierto con el coro del Colegio de Música de Tultepec y la participación de algunos de nuestros profesores, trompeta, violín y todo esto. Pues los esperamos y agradecemos finalmente también la presencia del maestro. Como ustedes ya ven, tenemos tela de donde cortar, podremos igual estar toda la tarde aquí con el maestro. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Eliana, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Beto, gracias a ustedes. Despídete de nuestro público porque nos vamos. Claro que sí, se ha terminado. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Una invitación, por supuesto, a Cueterías. Maestro, muchísimas gracias por esta plática sobre su vida, sobre su carrera, sobre todo lo que le gusta. Y pues que les vaya muy bien, amigos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.